Buenas tardes, mis queridos compatriotas. Les habla el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina desde el territorio de los Estados Unidos. He creído conveniente en estos momentos de profunda crisis de seguridad pública y de gobierno en Venezuela dirigirle algunas palabras intentando transmitirle sosiego, tranquilidad, fortalecer la esperanza y fortalecer la fuerza que tenemos todos los ciudadanos, independientemente que estemos en el territorio venezolano o en otras entidades políticas del mundo. Particularmente me encuentro en el continente americano, muy cerca de ustedes y pendiente de toda la información que sale del país y que canalizamos a través de esta red que encabeza Mi Venezuela Heroica y otras redes de los canales ciudadanos en la aplicación Celo. El país transita actualmente una grave y delicada crisis de gobernabilidad, no porque haya la expresión pública del ciudadano que busca su libertad y busca recuperar la república. Esta vez es una crisis entre la fuerza pública del Estado venezolano y los grupos paramilitares creados por el expresidente Hugo Chávez, su gobierno que se proyecta en el tiempo a través del gobierno del actual presidente Maduro, y que estos grupos armados, mejor armados que las policías regionales y las policías metropolitanas, quizás con mejor capacidad y proyección de la acción armada que los mismos oficiales y miembros profesionales de la Fuerza Armada Venezolana, porque están preparados para delinquir, para hacer armas contra los ciudadanos que piensen diferente y que tengan libertad de acción y sus derechos civiles restringidos por la acción anticonstitucional del gobierno. Todos sabemos que el gobierno y este proyecto político mal llamado bolivariano ha intentado desde el comienzo destruir las instituciones, destruir la fuerza pública, destruir las fuerzas armadas, desarmar a las policías, de manera de que los perversos grupos armados que ha venido formando con conocimientos y métodos prácticos y legítimos del gobierno cubano, del gobierno iraní, de militares del Medio Oriente acostumbrados a violar los derechos humanos y a eliminar personas que busquen y luchen por su libertad y por una mejor calidad de vida. Esos paramilitares mal llamados colectivos son los que desde hace más de 6 meses están actuando en el territorio nacional, repartidos estratégicamente, equipados en barrios y organizaciones, entrenados por fuerzas extranjeras y fuerzas venezolanas, me refiero a militares y civiles, para arrodillar y eliminar a los venezolanos que luchen por su libertad, como lo dije anteriormente. Resulta que estos grupos armados, por circunstancias no claras todavía, han venido sufriendo bajas. Está el capitán Otaiza, está ahora el diputado Serra, creo que hay otro ministro por ahí que le hicieron un intento terrorista y no fue exitoso, y ahora al jefe del colectivo que murió ayer en Quinta Crespo de manos de la fuerza pública. Ese hecho comienza en horas de la mañana. Fue a controlar o ayudar este tipo de acciones, y en esas actividades fallecen vía de las armas 2 colectivos al enfrentarse con la Policía Nacional o con la Policía Metropolitana. Se dirigen a Quinta Crespo porque estaban allanando unas edificaciones en ese sector de la ciudad capital. El colectivo fallecido secuestra a 2 policías y los introduce a un edificio. La fuerza pública intenta ingresar e ingresa pacíficamente, pero por la vía de las armas, para reducir y rescatar a los policías, y aparece un sujeto con una granada en la mano amenazando que le iba a hacer explotar e iba a producir la muerte de todos los policías y de los colectivos que estaban presentes en ese recinto, en la entrada de un edificio. El nerviosismo y el instinto natural de los policías, viéndose desbordados por un hombre que portaba una granada, hicieron armas contra ese individuo, lo apuntaron y uno de los policías hizo un disparo y eliminó físicamente a la persona que todos conocemos que falló, que era el jefe del colectivo. Esto ha creado una situación que se desborda exponencialmente, donde el presidente de la República no tiene control sobre los grupos paramilitares, donde el Ministerio del Interior tampoco tiene control, donde el teniente Diosdado Cabello, que es el presidente del partido y autoridad civil y militar importante en este gobierno, tampoco tiene control. Los militares tampoco pueden ejercer el control porque es un enfrentamiento militar que podría haber entre colectivos y militares, y el gobierno no le conviene manejarlo de esta manera porque ya queda en evidencia la fuerza militar para que actúe en consecuencia y reduzca a estas personas. La lectura de esta situación es el Estado fallido, donde no hay autoridad y no hay leyes, donde la fuerza, el poder y la autoridad
del Estado, vía leyes de la República y acciones de la fuerza pública ordenadas por el presidente y su Consejo de Ministros, que también son responsables de lo que está ocurriendo en el país, no van a poder, por ahora, ejercer el control y recuperar la pésima seguridad ciudadana que había hasta hace 48 horas. ¿Qué significa esto? Que los venezolanos estamos atrapados entre un mal gobierno que equipa y arma, entrena a grupos paramilitares para hacer armas contra los militares y contra los ciudadanos, y que ahora tampoco tiene control. Las policías del Estado se están enfrentando, al menos en Caracas, en esos grupos armados, y lo que se vislumbra es un creciente enfrentamiento, o si no, acciones de terrorismo selectivo o de eliminación selectiva entre policías y paramilitares y viceversa, donde podría también ser afectada un porcentaje importante de la sociedad, porque es miedo, pánico, terror, imposibilidad física de trabajar, temor por los jóvenes, problemas en el trabajo, problemas en la actividad pública, problemas en la calidad y la seguridad pública de los ciudadanos. Ese escenario, si se desborda o sigue creciendo, va a obligar a la intervención militar, porque es la única institución actualmente en Venezuela que podría manejar este tipo de conflicto civil por intereses ideológicos y políticos y crematísticos, pero es la única fuerza que puede contener esto, y el gobierno seguramente lo va a utilizar. ¿Qué ocurre? Hay un escenario que se puede expresar o se puede representar, que los militares no salgan porque no quieren hacer armas contra los ciudadanos, sobre todo contra los paramilitares, que son grupos dirigidos por Bernal, por el Gordo Barreto y por otros desde el Ministerio del Interior y en otros organismos subalternos, que no hacen caso ni harán caso a la autoridad del presidente ni a la autoridad militar. Ellos vislumbran un escenario muy delicado, donde el ciudadano debe estar preparado, no para salir a manifestar locamente ni a ir a manifestaciones, sino para observar lo que está ocurriendo. Este escenario, como dije inicialmente, podría llevarnos a que los militares intenten asumir el poder, pero estos militares que intenten asumir el poder no son para salvar a los venezolanos, son para enfatizar el control militar de los centauros, los militares que ahora son generales y oficiales coroneles, para que asuman el control del país y mantengan el proyecto bolivariano, que es el interés de Fidel Castro y el interés de muchos en Venezuela. Ya está comprobado que el presidente Maduro no puede manejar el país, la crisis lo desborda. El Consejo de Ministros no está preparado para manejar este tipo de crisis. Necesitan el auxilio cubano. El auxilio cubano puede ser perjudicial y cruento para sofocar estos grupos armados y volver al control del gobierno sobre ellos. Por eso es que esta pequeña información de la mañana de hoy o de esta tarde es para comunicarle a todos mis ciudadanos, chavistas o no, del gobierno o no, opositores o no opositores, de que tienen que mantener la calma, la observación de las medidas de seguridad propias en cada urbanización y en cada sector residencial, porque no hay garantía que las policías puedan ir a apoyar a los ciudadanos si están involucradas en la persecución y en defenderse de los grupos paramilitares. Las calles podrían convertirse en un escenario sangriento de ser así, y los ciudadanos deben tener la convicción y la determinación de evitar estar en la calle para evitar, valga la redundancia, sufrir algún incidente negativo o brutal de este tipo de situaciones. Es importante que tengamos claro que la oposición política tiene que marcar una dirección y orientación a la ciudadanía frente a lo que está ocurriendo. No pueden quedarse de boca cerrada y sin expresar todos, y no por intereses electorales, sino por intereses de la seguridad pública, que tenemos que asumir una posición frente al gobierno, rechazar abiertamente a los grupos armados y exigirle a las Fuerzas Armadas por Constitución que tienen que mantener la tranquilidad y la paz de los venezolanos. De otra manera no tienen razón de ser. Repito, la sociedad tiene que exigir a los militares que mantengan el control de los grupos paramilitares y la paz social dentro de las normas que establece la Constitución de la República. Los militares están en la obligación de atender al llamado de los ciudadanos. Por eso es que a través de estos canales tenemos que enviarle mensajes claros y directos a los militares como el presente, de manera tal que entiendan que de no hacerlo serán responsables y cómplices de cualquier hecho de sangre masivo o individual que sea conducido por los grupos paramilitares o por los grupos policiales en una intentona de defenderse de los ataques armados
que hasta ahora han ocurrido en la República, especialmente en la región capital. Me voy a despedir de ustedes esta tarde. No es un mensaje de pesimismo, es un mensaje de alerta, de posiciones sociales y políticas, donde el ciudadano tiene la bandera y la determinación de exigir al gobierno y a la oposición, entre ellos a los militares, que actúen en consecuencia para reducir estos grupos armados que atentan contra la vida de los venezolanos. Reciba un cordial saludo desde el extranjero, deseando que podamos y puedan ustedes sentirse más seguros en el territorio y que las instituciones funcionen para buscar la paz social y no seguir alcahueteando a bandidos, asesinos, traficantes, narcotraficantes y ladrones corruptos en funciones de gobierno están en el país. Buenas tardes para todos, un abrazo, mis saludos cordiales y manténganse alerta que habrá otro tipo de información en la medida que se conozca lo ocurrido o lo que esté ocurriendo.